Hola a todos. Quiero agradecer a quienes siguen este canal. Cabe aclarar que las creencias religiosas son respetables. No obstante, es obsoleto atribuir la explicación de los fenómenos a una deidad y mantenernos en ello, incapaces de explorar y acercarnos a una explicación racional de los hechos. El capítulo inicia cuestionando la ignorancia en el entendimiento de las causas de cada variación particular. Para la época, algunos creían que producir diferencias individuales o variaciones ligeras de estructura estaba en la función del aparato reproductor. Al mismo tiempo, Darwin postula que la variabilidad estaba generalmente relacionada con las condiciones de vida a la que se encuentra sometida la especie durante varias generaciones sucesivas y que a su vez esos cambios de condiciones podían obrar de dos maneras. En la primera, los cambios se dan sobre todo en el organismo y en la segunda sobre determinados órganos e indirectamente sobre el aparato reproductor. Estos cambios se presentan mientras se mantiene la naturaleza del organismo y las condiciones de vida a las que se ha estado sometido. En cierto sentido, puede decirse que las condiciones de vida no solamente determinan directa o indirectamente la variabilidad, sino que también comprenden la selección natural, pues las condiciones determinan si ha de sobrevivir esta o aquella variedad. Pero cuando vemos que es el hombre el agente que selecciona, se puede apreciar claramente que la variabilidad está en cierto modo activa, pero finalmente es la voluntad del hombre lo que acumula las variaciones en direcciones determinadas. Se ha visto en los animales domésticos que el uso fortalece el desarrollo de ciertos órganos y el desuso los hace disminuir. Sin embargo, se tenía para entonces la observación referida en el primer capítulo, en donde hablábamos de las aves que no son voladoras. Un ejemplo que se encuentra tal vez entre la ontogenia y la filogenia está dado en la observación de algunas especies no voladoras donde los pichones tienen esta facultad, la de volar, la cual se va perdiendo conforme el ave avanza en edad. Otros ejemplos de uso y desuso se dan en el avestruz, quien para defenderse vez de volar hace uso de sus largas patas. O uno muy clásico es el que cita Darwin de acuerdo a las observaciones de Wollaston en coleópteros en la isla de Madera, quien identificó en varios de estos alas deficientes o eficientes en términos de supervivencia. Tal observación consiste en que los insectos que se encuentran volando son atraídos por el viento y arrastrados al mar, mientras que en la isla de Madera estos permanecen escondidos hasta que se calma el viento y el sol brilla. De lo anterior se adiciona que la proporción de las islas con insectos coleópteros sin alas es inferior donde éstas están más expuestas a los vientos. Conforme lo anterior, todo individuo que volase menos por variación en sus alas y durante generaciones sucesivas de insectos con un menor desarrollo tendrían mayores posibilidades de sobrevivir en comparación con los que tendrían mayor capacidad de volar, que serían desaparecidos. De otra parte, en los topos y roedores rudimentarios, quizá se desarrolló una reducción de la visión, posiblemente debido al desuso de los ojos. También se da el ejemplo para este órgano en las especies como es el caso de los crustáceos, los cuales presentan ojos compuestos, lo que les da una baja resolución de imagen, pero permiten ciertos alcances. Así, el ojo en sí no sea igual al de otros miembros de la naturaleza. De este modo, esta fauna de las oscuridades se ha acomodado a las circunstancias que las rodean, de acuerdo a las proporciones de luz. Así que cuando se ha generado la atrofia ocular, la selección natural ha otorgado otros cambios. En la actualidad se sabe que pocas especies no tienen ojos y aquellas que no los tienen desarrollan cierta sensibilidad a la luz.
Es notorio que cada especie está adaptada al clima de su propia patria. Sin embargo, hay especies importadas que logran resistir condiciones del nuevo entorno. Aunque esto está también relacionado con los demás seres orgánicos de lo anterior, se observa que el humano seleccionó animales por su utilidad y además se ha visto que algunos animales que han estado cerca al hombre no son necesariamente domésticos, sino que su cercanía viene de la oportunidad a su supervivencia, como es el caso de las ratas, las cuales se han movilizado a través de barcos, llegando a diferentes lugares, logrando finalmente adaptarse muy bien a diferentes climas. Contrario a lo anterior, no todas las especies logran aclimatarse. Tal es el caso de la pataca, cuya semilla no se había logrado propagar en Inglaterra, ni tampoco se habían producido nuevas variedades. Darwin hace referencia a la expresión de variación correlativa con la intención de referir que toda la organización está tan relacionada entre sí durante su crecimiento y desarrollo que cuando ocurren pequeñas variaciones en un órgano y son acumuladas por selección natural, otros órganos se modifican. Entonces vemos los animales, un pato tiene plumas, un perro pelos, un humano piel, pero al interior compartimos un corazón, dos pulmones, intestinos, sistemas óseos semejantes. Y es que las condiciones externas puede que en ciertos condicionamientos, así que hay cambios de estructura, pero lo más probable es que estos cambios de estructura no se hayan desarrollado de manera independiente, sino que provengan de un ancestro común. Para Darwin, los cambios más evidentes se presentan en las variaciones de estructura que se originan en las larvas. Para la época, Darwin conoce la influencia de los genes sin saber de su existencia. Así, este detalla la observación de Geoffroy Saint-Hilaire y la conformación anómala de los gatos de pelo blanco, ojos azules y sordera, hecho que hoy se sabe se produce por el mismo gen dominante que actúa sobre los melanoblastos, un tipo de células que posibilitan tanto la coloración del pelo del gato como la señal auditiva del oído hacia el cerebro. Pero la astucia de nuestro querido Darwin no termina allí, pues observa una diferencia en los cetáceos como las ballenas, quienes presentan una diferencia en su envoltura dérmica. Actualmente sabemos que a diferencia de los tiburones, las ballenas no presentan escamas microscópicas. Para finalizar estos sublimes ejemplos, Darwin menciona las semillas que viajan con el viento. Así cita a Campbell, quien había señalado que las semillas aladas no se encuentran nunca en frutos que no se abren. Entre la variabilidad se encuentran los caracteres sexuales que tienden a acumularse por selección sexual, que como habíamos visto no acarrea la muerte, sino que da menos descendientes a los machos menos favorecidos. De otra parte, la generalidad es que especies distintas presentan variaciones análogas, de modo que una variedad de una especie toma frecuentemente caracteres propios de otra especie próxima o vuelve a algunos de los caracteres de un progenitor antiguo. Esto puede deducirse visualmente debido a los caracteres de color que propenden a aparecer mucho en la descendencia cruzada de las dos razas distintas y de coloraciones diferentes. Entonces, cuando un carácter perdido en una raza reaparece después de un gran número de generaciones, la hipótesis más probable no es que un ejemplar de repente se aparezca de un antepasado del que distan algunos centenares de generaciones, sino que el carácter en cuestión ha permanecido latente en todas las generaciones sucesivas y que al fin se ha desarrollado en condiciones favorables desconocidas. Tal es el caso de la paloma barbuda, quien rara vez da ejemplares azules. De los casos anteriores, las palomas no son los únicos ejemplos citados por Darwin. Otro caso de lo que llama reversión se presenta en el asno, el cual tiene a veces en las patas rayas transversales muy distintas, como las de las patas de la cebra. Se ha afirmado que estas rayas son muy visibles cuando el asno es muy pequeño. Finalmente, se observa que frecuentemente las rayas son más visibles en los potros. A veces desaparecen por completo en los caballos viejos. Estas marcas ahora son conocidas como las marcas primitivas y se presentan tanto en lomo como en patas de especies equinas.
Entonces, Darwin resume que hay una profunda ignorancia sobre las leyes de la variación y que el cambio de condiciones generalmente produce simples variaciones fluctuantes, pero algunas veces produce efectos directos y determinados, y estos con el tiempo pueden llegar a ser muy acentuados. Se observa el uso de los órganos y el desuso que conlleva un debilitamiento y consecutiva reducción, que además los órganos múltiples son variables en número y estructura, tal vez debido a que tales órganos no se han especializado mucho para la función determinada, de manera que sus modificaciones no han sido rigurosamente refrenados por la selección natural. Finalmente, las especies que heredan casi la misma constitución de un progenitor común y están expuestas a influencias parecidas tienden naturalmente a presentar variaciones análogas o pueden a veces volver a algunos de los caracteres de sus antepasados. Este capítulo proporciona elementos que con posterioridad han sido desarrollados, como es el caso de la evolución en las aves, cetáceos y equinos. Resalta la virtud de la teoría evolutiva, pues empieza a dar un entendimiento lógico a las observaciones de la naturaleza, posibilitando una explicación fundamentada, la cual con el paso del tiempo se hace cada vez más robusta. Así damos final al capítulo 5 del origen de las especies. Si les ha gustado, no olviden dar like, compartir y suscribirse al canal. Nos ayudarías mucho. Hasta la próxima.